Estamos celebrando la Reforma, una fecha, un año de tremenda importancia en la historia de la Iglesia. Y si hay algo que distinguió a la Reforma fue esto, el hecho de que regresaron a la Escritura. La respuesta a esta pregunta, ¿qué constituyó la Reforma o qué caracteriza la Escritura? Justamente es eso, un retorno. ¿Qué caracteriza la Reforma? Es un retorno a la Escritura. Sabemos que todo siervo de Dios que ha tenido influencia significativa, transformadora en la vida de la Iglesia, ha sido un hombre comprometido con el estudio de la palabra y la exposición de la palabra. Solo a modo de introducción esta tarde, y sin entrar en detalles, podemos notar que la Escritura también nos dice que Dios siempre bendijo con creces, no simplemente bendijo, sino que con creces el ministerio de aquellos que se dedicaron a entender y enseñar la palabra. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el relato ahí de Esdras, capítulo 7, versículo 9, donde leemos: porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Por qué razón? Versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En Isaías capítulo 66, versículo 2, leemos: todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esa es la actitud del Señor para con aquellos que exaltan su palabra. En Jeremías capítulo 1 leemos versículo 4: y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y el versículo 7 dice: el Señor dijo: porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Si vamos al Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:15, leemos estas palabras del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces lo que notamos en la Escritura es que Dios pone su mano, Dios bendice, Dios se fija, aprueba a un hombre que está dedicado a proclamar no sus opiniones personales, ni sus impresiones, ni sueños, sino la palabra revelada en la Escritura, nada más y nada menos. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, entonces es impresionante notar que cada hombre de Dios que ha tenido impacto revolucionario en la Iglesia y sociedad de su época ha sido un expositor bíblico. Cuando leemos acerca de los reformadores, sabemos que estos, tanto Lutero como Calvino, Cranmer, John Knox, Ulrich, Zwingli, todos estos hombres, aprendemos que ellos, cada uno de ellos, impactaron a la Iglesia cristiana de una manera significativa y tuvieron un entendimiento claro de la Escritura. Y no solamente, sino que cada uno de ellos no simplemente fue un teólogo, un estudioso de la palabra, sino que también fueron cada uno de ellos expositores bíblicos, que extrajeron principios, preceptos de la Escritura y los enseñaron con diligencia a los santos. Esto es alentador. Eso es lo que estamos haciendo en esta conferencia. Estamos subrayando, exaltando la palabra de Dios, la Escritura. Como nunca antes, tal vez, la Iglesia necesita a hombres que se dediquen a ser expositores de la palabra de Dios.
La iglesia hoy en general no está interesada en la exposición bíblica. No tiene, para ellos, la mayoría de los evangélicos, la exposición bíblica no es central en los púlpitos. Hoy la iglesia en general está interesada en comunicar un mensaje que sea culturalmente aceptable. Y la mayoría de los que predican el evangelio predican desde púlpitos, predican mensajitos salpicados con narraciones, anécdotas y algún otro versículo, historias, experiencias, etc. Muy bien, entonces es para mí un agrado, realmente un gozo estar en un lugar donde se exalta la palabra de Dios, en esta conferencia celebrando 500 años de la Reforma. Gracias a Dios por lo que sucedió hace 500 años y gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo hoy, a través de su palabra, a través de hombres de Dios comprometidos con ellos, con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias con todo esto como trasfondo a 1 Corintios capítulo 2 en esta tarde. 1 Corintios capítulo 2, vamos a enfocarnos en los versículos del 6 al 16, donde el apóstol Pablo justamente nos enseña acerca de la realidad indispensable de conocer la verdad de Dios revelada en su palabra. La palabra de Dios nos enseña claramente que la sabiduría del hombre no tiene nada que ver, no tiene nada que ofrecer como respuesta a las necesidades más básicas del ser humano. Y antes de entrar en los versículos que vamos a exponer, quisiera leer como trasfondo a ellos, trasfondo, contexto inmediato a ellos, los versículos 18 al 30 del capítulo 1 de la misma epístola. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y hace esta pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo hace un contraste tremendo, obvio, entre dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En este pasaje, Pablo está diciendo que la sabiduría humana, que pretende entender y trata de contestar las preguntas fundamentales acerca de Dios, no lo puede lograr. El hombre no puede entender a Dios, sus atributos, su origen, su destino eterno, la vida, la moralidad, la felicidad, la paz, etc. El hombre, por medio de su conocimiento y sabiduría puramente humana, nunca podrá satisfacer las necesidades más profundas del alma, y menos dar respuesta en cuanto al ser humano y su relación con Dios. En otras palabras, conocer a Dios. Uno de los problemas obvios de la congregación
en Corinto era que su fracaso de desligarse de la filosofía humana que había saturado su manera de pensar antes de abrazar el Evangelio. En otras palabras, las ideas y conceptos que afectaban a la sociedad comenzaron a afectar a la iglesia también. Y por supuesto afectó la manera de pensar de ellos. Lo mismo sucede hoy. Mucho de lo que sucede en la iglesia, mucho de lo que se acepta hoy en la iglesia tiene su trasfondo en las virtudes, en los valores seculares de la sociedad. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y el mundo y los valores de toda sociedad y cultura tienden a filtrarse en la iglesia. Y toda esta epístola de Corintios fue escrita por Pablo para ayudar a estos creyentes a romper con su vida y costumbres antes de su conversión a Cristo. En cuanto a la filosofía o sabiduría humana, Pablo concluye diciendo que es absolutamente innecesaria, incapaz para conocer a Dios. Ahora sí, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, Pablo ilustra esta conclusión con su propio testimonio cuando él vino a Corinto y predicó el Evangelio de salvación. ¿Cómo lo hizo? ¿Utilizó alguna corriente filosófica contemporánea para comunicar el Evangelio? ¿Trató de impresionarlos tal vez con su conocimiento y habilidad intelectual que él la tenía? No. Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotras, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y noten la razón que Él nos da en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de Dios no necesita del conocimiento humano o de la sabiduría de los hombres, por más sofisticada que ésta sea. La sabiduría de Dios que salva y santifica es simple, el Evangelio es simple, Cristo crucificado. Para los que se pierden, dice Pablo, necedad, pero para los que creen, poder y sabiduría de Dios. De esa sabiduría ahora Pablo, comenzando con el versículo 6 del capítulo 2, nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría del Evangelio, nos dice Pablo, es para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Qué quiso decir Pablo con esa frase, los que han alcanzado madurez? La expresión alcanzado madurez es la traducción de la palabra griega teleios, o sea, los maduros. Aquí Pablo usa esta expresión para referirse a los redimidos, aquellos que pertenecen a Jesucristo. Estos son los que ya vimos en el versículo 24 del capítulo anterior, más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los creyentes, dice Pablo, son los que han alcanzado madurez, en el sentido de que están completos en Cristo Jesús. Han entendido y aceptado esta sabiduría de Dios que salva. Han abrazado el Evangelio de Jesucristo. Idea similar en Colosenses 2:10, dice Pablo, habéis sido hechos completos, o sea, teleios, en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cuando tú fuiste salvado, cuando tú llegaste a entender la sabiduría de Dios de una manera que el resto del mundo no entiende ni puede recibir, eso es lo que sucedió. Esta es la sabiduría de Dios que el Espíritu Santo te ha dado. Es justamente la sabiduría a la cual Pablo se refiere en Efesios 1, del 8 al 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por supuesto, en la medida que crecemos
en el conocimiento de Dios. Crecemos y maduramos en el conocimiento de esta sabiduría de Dios. En esta porción, versículos del 6 al 16, Pablo está hablando de la incompatibilidad de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y él subraya 2 puntos que vamos a observar. En primer lugar, la verdadera sabiduría no puede ser descubierta por el hombre, eso lo vamos a notar. Y en segundo lugar, la verdadera sabiduría tiene que ser revelada por Dios. En primer lugar, el apóstol enseña que es imposible para el hombre descubrir por sí mismo la sabiduría que lleva a salvación. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo, el versículo 7, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría de Dios, nos dice el apóstol Pablo, trasciende la capacidad humana de descubrimiento. Está más allá de las posibilidades humanas. Nadie entiende el Evangelio hasta que el Evangelio le sea revelado y Dios tiene que intervenir. El hombre por sí mismo no puede entender a Dios. Existe un abismo infinito entre la sabiduría de Dios y la habilidad humana para alcanzar esa sabiduría. Por ejemplo, en Isaías 55:8 conocemos este pasaje, nos dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es como si un gusano tratara de entender y razonar con un hombre. Es absolutamente imposible. El hombre siempre ha tratado de concebir a Dios, ha tratado de entender a Dios, y todo el mundo tiene alguna idea de Dios. Pero ese es justamente el problema. El hombre inventa conceptos de Dios y aún rechaza la idea de la existencia de Dios basándose en su propia imaginación. Pero nunca el hombre llegará a descubrir a Dios. El hombre está limitado a su círculo de existencia natural, que nunca puede tocar el ambiente o la dimensión sobrenatural. El hombre está atascado, por decirlo así, en su experiencia natural. Por más que busque y trate de descubrir a Dios, no lo puede hacer en su condición natural. Toda religión humana, sabemos, es un esfuerzo de descubrir a Dios, alcanzar a Dios, encontrar a Dios. En sus propios recursos, dice Pablo, el hombre no puede entender a Dios. La sabiduría de Dios, la verdad acerca de Dios y el mensaje de Dios para el hombre es una sabiduría, dice el versículo 6, que no es de este siglo, ni de los principales o gobernantes de este siglo. La palabra siglo es la traducción de una palabra griega, aion, que simplemente contiene la idea de tiempo y se refiere no a un tiempo cronológico, sino a una época, a un periodo de la historia. Y Pablo no se está limitando, por supuesto, a un periodo o al periodo de la historia en el cual él se encontraba, sino que cualquier época de la historia humana. Toda la sabiduría humana, de todas las épocas, es inútil para descubrir a Dios. Ni aun los principales, ni los más sobresalientes, aquellos que están en control de cada época, no pueden entender ni descubrir la sabiduría de Dios. Los científicos no pueden encontrar a Dios por medio de la ciencia. Los filósofos no pueden encontrar a Dios por medio de su filosofía. ¿Por qué? Dice el versículo 7. Hablamos, dice Pablo, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Esto está oculto a los hombres. Y Pablo dice que esta sabiduría de la cual él habla, en primer lugar es de Dios. Es sobrenatural. Se encuentra
fuera de la experiencia o capacidad humana de encontrarla. Y en segundo lugar, el apóstol nos dice que es un misterio, mysterion en griego. La palabra misterio, sabemos, no es una referencia a algo que es raro, algo que es incomprensible, sino que se refiere a algo que ha sido oculto por Dios. Es un secreto que Él aún no ha revelado. Es algo imposible para el hombre descubrir. En un sentido es muy alentador. La sabiduría de Dios no depende del hombre, no depende de nuestra capacidad de tratar de descubrirla. Él ha decidido en su gracia y misericordia revelarla a algunos y hacerla conocer. Ustedes recuerdan las palabras de Jesucristo en Mateo 11:25. En aquel tiempo, dice Jesús respondiendo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, lo mismo que dijo Pablo, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En su plan y propósito eterno, Dios ha abierto lo que estaba oculto a aquellos que Él salva. Otra vez en el versículo 7 leemos: al cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablando de la sabiduría del Evangelio. Antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, Dios predestinó, determinó que Él nos otorgaría su sabiduría que salva, la cual culminaría en nuestra glorificación eterna. Lo hizo para nuestra gloria, dice. Es obvio y entendemos a la luz de la Escritura que nuestra salvación no es temporal, es una salvación eterna que comenzó en una eternidad pasada y concluye en gloria en una eternidad futura. Leemos en Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Habla de la gloria futura. En el mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 29, comienza a describir Pablo ese propósito eterno de Dios, en el cual nosotros fuimos incluidos desde la eternidad, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, eficazmente llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. La salvación de Dios es eterna. La prueba de que estos principales de la época no conocieron la sabiduría de Dios se manifestó en la ejecución y muerte del Señor de gloria. Versículo 8 de este capítulo 2 de 1 Corintios dice: la que ninguno de los príncipes o principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tanto los líderes religiosos judíos como los líderes políticos romanos de la época, los eruditos, los educados, demostraron su ignorancia de Dios y unidos decidieron poner a muerte al Salvador del mundo, al Señor de gloria. Una obvia referencia a la divinidad del Señor Jesús. Y noten esto: estos hombres que representaban lo más sabio, lo más entendido de la época, no pudieron conocer la sabiduría de Dios. Lo mismo es hoy. La gente más sabia, los académicos, los más intelectuales, los que se glorían de su habilidad intelectual o académica, con esa facilidad de entender muchas cosas que se limitan al nivel humano, no pueden entender a Dios. Los sabios y entendidos de este siglo, de esta época, tampoco conocen la sabiduría de Dios. Así que no nos debe sorprender que el Evangelio está cegado a la mayoría de la gente. No entienden. ¿Por qué es esto? ¿Qué es la razón que no pueden conocer a Dios ni su sabiduría? Observen lo que Pablo nos dice en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman, o para los que le aman. Pablo contesta esta pregunta con una referencia de Isaías capítulo 65, versículo 17, a Isaías 64, 4. Este pasaje del Antiguo Testamento en contexto no tiene nada que ver con el cielo y la futura gloria del creyente. Pablo está hablando de cómo el hombre llega a obtener sabiduría de Dios. Pablo está hablando de hombres que ni siquiera pueden imaginarse el camino a la salvación. Sabemos que existen dos maneras de obtener conocimiento humano. Una de estas maneras es observación externa, o sea, empíricamente, dice Pablo, ojo, oído. E internamente es por medio de la experiencia, otra manera de conocer. Subjetivamente o por medio del intelecto, dice Pablo, ni han entrado en el corazón o mente del hombre. Y noten esto es realmente maravilloso. Dios ha escondido su sabiduría al hombre y sus medios de obtener conocimiento. El hombre no puede descubrir por medio de su observación o por medio de su intelecto humano simplemente la sabiduría de Dios. Y esta es una condición trágica. El hombre no puede llegar a conocer a Dios por sí mismo. La sabiduría de Dios no puede ser descubierta por ningún esfuerzo humano. Esta conclusión entonces nos lleva al próximo punto que Pablo enfatiza en este pasaje. Si el hombre no puede llegar a descubrir la sabiduría, ¿cómo va a entenderla? La sabiduría de Dios tiene que ser revelada. Dios la revela por medio de su Espíritu. Noten el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que Dios se hace conocer? ¿Cómo es que Dios hace conocer su verdad? Dios nos hace conocer su sabiduría a través de un proceso. Ese proceso tiene tres partes. El Espíritu Santo es el agente primero de revelación, inspiración e iluminación. El primer paso en esta comunicación de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios que hasta el momento ha sido escondida, es lo que dice el versículo 10. Dios reveló por medio del Espíritu. Este verbo revelar, apocalipto, que simplemente significa hacer conocer algo que estaba oculto, quitar el velo de algo que estaba cubierto. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios lleva a cabo esta tarea? Dice Pablo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce la mente de Dios y la hace conocer. Y noten que Dios no utilizó a un ángel para revelar su verdad, sino que Dios reveló su verdad por medio de la persona del Espíritu Santo. En 2 de Pedro, un pasaje que conocemos bien, nos enseña el apóstol, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la obra del Espíritu Santo en revelación. ¿Quién es el autor de la Escritura? El Espíritu Santo. Él es el que movió, el que inspiró a los autores bíblicos a escribir la palabra de Dios, la verdad de Dios. El Espíritu de Dios revela la mente de Dios. Y Pablo ilustra este proceso diciendo en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como un hombre en lo más profundo de su corazón se conoce y nadie más, el Espíritu de Dios es el que escudriña y conoce perfectamente la mente de Dios. Entonces Dios tiene que revelarse. En segundo lugar, en este proceso de revelar su verdad, notamos que Dios hace conocer su sabiduría por medio de la inspiración. No solo Dios revela su verdad,
sino que Dios tiene que transmitir esa verdad, inspirando, moviendo los autores bíblicos. Noten lo que Pablo dice en los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de 1 Corintios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, noten el énfasis, no es con sabiduría humana, nada que ver, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, nosotros hemos recibido. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo ahí? La palabra nosotros, aquí en los versículos 6, 7 y 10, no es una referencia a todos los cristianos, sino a aquellos que el Espíritu Santo reveló su verdad y movió a transmitirla. Estos son los santos hombres de Dios que leímos en 2 de Pedro 1:21. ¿Quiénes son estos? Pablo aquí se está refiriendo a los apóstoles y hombres que recibieron la verdad de Dios en cuanto al Evangelio. Ustedes recuerdan las palabras de Juan 14:26. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, noten eso, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa promesa fue dada a los apóstoles, no a todo cristiano. La razón que Juan, por ejemplo, el apóstol Juan, pudo escribir el Evangelio y también las cartas o epístolas acerca de todo lo que el Señor Jesús dijo, fue justamente por esta habilidad dada por el Espíritu Santo de inspiración al apóstol, en este caso Juan. Pablo también afirma en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, la Biblia no fue inventada por los hombres, no es opinión de hombres, no son conceptos humanos, sino que es revelación de Dios, fue inspirada por Él. Este libro que tenemos no es un libro común, es la palabra de Dios. Y noten el proceso de transmisión en la inspiración de estos autores bíblicos, versículo 13, lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten, cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. No fue una inspiración general, sí, común, sino una inspiración verbal. El Espíritu Santo, por decirlo así, invadió la mente, el corazón de cada autor bíblico y usando su personalidad y su vocabulario, inspiró sus palabras para expresar la verdad de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Jesús fue tentado en el desierto, haciendo referencia a Deuteronomio 8:3, el Señor le responde a Satanás cada tentación. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios revela su sabiduría por medio de su Espíritu, la cual está oculta al hombre. El Espíritu Santo inspira la verdad de Dios usando a hombres para expresar en palabras la verdad escrita, la Escritura. Esta palabra de Dios que nosotros tenemos con nosotros hoy. Y en tercer lugar, el tercer paso, Dios hace conocer su sabiduría por medio de la iluminación. Otra vez, por medio de su Espíritu, versículos del 14 al 16. Es obvio que ya que, como podemos observar, el hombre no puede entender la palabra de Dios sin la asistencia del Espíritu Santo, dice Pablo en el versículo 14, el hombre natural, noten eso, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre en su estado natural, muerto en delitos y pecados,
El hombre en su condición adámica nació pecador, es pecador, separado de Dios. En esa condición, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que iluminar esa mente. Así como iluminó la mente, ¿se acuerdan de Lidia en el capítulo, creo que es 14 de Hechos, cuando el Señor abrió el entendimiento de Lidia para que ella recibiera el Evangelio? ¿Cuántas personas que conocemos aún escuchan la palabra, leen la Biblia, algunos la memorizan y algunos aún la enseñan, pero no la entienden por su contenido, porque ese contenido para ellos no tiene sentido? Uno puede ser maestro de la Biblia, puede pretender representar a Dios, pero sin tener la menor idea de lo que la Biblia realmente enseña. Hablando a los escribas y fariseos de su día, el Señor Jesús en Juan 5:37 les dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, y noten, estos eran los líderes religiosos de Israel. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, aunque conocían la ley, enseñaban la ley. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos hombres no aceptaban las cosas reveladas por el Espíritu de Dios, y estas, para ellos, aún como religiosos, eran necedad. Por tanto, rechazaron la verdad en persona, a Cristo Jesús. Y dice Pablo, volviendo a nuestro pasaje, el versículo 14, ¿por qué el mundo rechaza la verdad? Porque el hombre natural, otra vez, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes, cuántas veces yo he sido frustrado cuando compartimos el Evangelio con alguien? Pensamos que estamos enseñando la verdad de Dios lo mejor que podemos, y sin embargo tienen una mirada en su rostro que refleja que no entienden, no saben de lo que uno está hablando. Están en su condición natural. Eso está sucediendo. El hombre natural, dice Pablo, psúquicos, el hombre que simplemente vive en su carne y razona en la carne, no puede entender las cosas sobrenaturales, puesto que se disciernen por medio del ministerio iluminador del Espíritu Santo de Dios. Es imposible tratar de convencer a alguien del Evangelio y la verdad de Dios por medio de argumentos. No vamos a tener los argumentos necesarios ni totales para convencerlos, porque el único que convence es el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8, Pablo, escribiendo a los creyentes, dice en el versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Noten que un ser humano en su condición natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Y los que están en la carne, continúa diciendo Pablo, no pueden agradar a Dios, por más religiosos que sean, por más piadosos que sean externamente, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dirigiéndose ahora a los creyentes, dice Pablo en el versículo 9, vosotros, creyentes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, en otras palabras, se encuentra en una condición natural, el tal no es de Dios. El Espíritu Santo de Dios produce el nuevo nacimiento, nos hace nacer de nuevo, nos ilumina para que podamos entender, nos da discernimiento acerca de las cosas del Espíritu de Dios,
entendemos la verdad de Dios. Antes tal vez no la entendíamos, pero el Espíritu Santo abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y comenzamos a discernir, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es verdad de Dios. Y eso solo sucede cuando el Espíritu de Dios revela la verdad de Dios, iluminando la mente del que escucha o lee. Un hombre o una mujer viene a fe en Cristo Jesús cuando la obra del Espíritu Santo ha iluminado su mente y su corazón. Nunca de otra manera. Aun cuando ya somos del Señor, ya hemos sido renovados, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios continua para entender. Dice el versículo 15, en cambio, el que es espiritual discierne, juzga, evalúa todas las cosas. El hombre espiritual, dice Pablo, el creyente, posee el Espíritu, quien es su maestro residente, el cual le guía y le enseña. Es lo que también el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios revelada e inspirada por Él y ahora la hace entendible al creyente por medio de este ministerio de iluminación. Es interesante que Pablo en el versículo 15 de 1 Corintios 2 también dice que el hombre espiritual no es juzgado de nadie. Qué interesante frase. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? El hombre espiritual no es juzgado de nadie. El hombre espiritual, el creyente en Cristo Jesús, es incomprensible para el mundo, es lo que está diciendo. Así como la sabiduría de Dios en Cristo es incomprensible para ellos. Ninguno nos puede juzgar, ninguno de este mundo nos puede juzgar ni evaluar correctamente porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Un hombre natural no puede juzgar a un hombre espiritual, o sea, a un hombre nacido por el Espíritu de Dios. Para ellos, para el mundo, somos tan absurdos, tan locos, tan incomprensibles como el Evangelio es para ellos. Somos un misterio oculto para el mundo. No nos entienden. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre espiritual no es juzgado de nadie. Así como no entendieron ni aceptaron a Cristo, el mundo no nos entiende ni nos acepta. Estamos en buena compañía. Si no aceptaron a Cristo, no esperemos que nos acepten a nosotros, aunque a veces esto sea frustrante. Por eso es tan absurdo tratar de hacer del Evangelio algo que al mundo le sea apetecible, con estas famosas enfoques y paradigmas de hacer a una iglesia un seeker-friendly church, como se dice en inglés, algo que les apetezca, que les caiga bien, y de esa manera atraerlos para que nosotros les caigamos bien y de esa manera acepten el Evangelio. El Evangelio no es aceptado por medio de un contexto externo. El Evangelio puede ser recibido por alguien solo cuando el Espíritu de Dios abre su entendimiento usando la palabra de Dios y le convence de su condición. Pablo termina en el versículo 16 haciendo esta pregunta: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La razón que el mundo no nos entiende y no entiende el Evangelio es porque ellos no tienen la mente de Cristo. El Espíritu Santo no ha iluminado sus mentes, no ha iluminado sus corazones para recibir y abrazar la sabiduría de Dios en Cristo. Escucha, mi hermano y hermana, la razón que nosotros creímos el Evangelio y hemos sido salvados no reside en nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. La razón es porque el Espíritu Santo nos ha dado vida, nos ha iluminado nuestra mente para entender por medio de las Escrituras ahora el mensaje del Evangelio de Cristo y recibirlo por fe. Es la obra de Él, de un principio al fin. Lo que ha sucedido es lo que Lucas capítulo 24 nos enseña acerca de esa charla
que el Señor Jesús tuvo con los discípulos en camino a Emaús, leemos estas palabras. Estas son las palabras que os hablé, versículo 44, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces, noten esto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin esa obra de iluminación no podrían entender. La doctrina de la iluminación del Espíritu Santo es clave, es vital. Ahora, eso no quiere decir que vamos a entender todo. Hay cosas secretas, nos dice Deuteronomio 29, que pertenecen al Señor. Además, es necesario crecer como hijos de Dios, como creyentes, en el conocimiento de la palabra, orar por iluminación para entender la palabra, que es lo que Pablo hacía por los santos, cada una de las iglesias a las cuales él escribe. No quiere decir que ya no necesitamos maestros de la Biblia que nos instruyan. Obviamente que no, porque Efesios 4:11 nos dice que Dios, el Señor Jesucristo, dio a su iglesia maestros para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Necesitamos maestros de la Biblia. Tampoco quiere decir que no debemos dedicarnos a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Claramente el mandamiento es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza con precisión la palabra de verdad. Lo que sí quiere decir es que todo creyente, sin excepción, porque posee el Espíritu Santo, ahora puede entender la palabra de Dios cuando diligentemente la estudia y se somete a ella. Pilato hizo la pregunta una vez, ¿se acuerdan? ¿Qué es la verdad? Y estaba enfrente a la verdad personificada en la persona de Jesucristo. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Dios dice. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra revelada, que es la Escritura. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Por medio de la obra del Espíritu de Dios. Gracias a Dios que Él se dignó comunicar su verdad a través de su palabra escrita, que hoy tenemos, está en nuestras manos. Y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo que reveló esa verdad, que inspiró a autores bíblicos a escribir esa verdad. Gracias por la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente para recibir la verdad, que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, todos nosotros aún permaneceríamos en esa condición de hombre natural, sin conocer a Dios. Pero fue por obra de Él, usando su palabra, su verdad, que llegamos al conocimiento del Evangelio. Lo que estamos enfatizando estos cortos días es un retorno a la verdad, un retorno a la Escritura, que es justamente lo que impulsó el gran movimiento de la Reforma. Y hoy, en un sentido, cada uno de nosotros somos el resultado de ese avivamiento singular en la historia de la iglesia. La gente nos llama protestantes sin saber lo que dice. En un sentido, somos protestantes, no porque estamos protestando, sino porque somos aquellos que hemos recibido esa herencia de la Reforma, de estos padres nuestros en cuanto a la fe. Y ese evangelio llegó a nuestros países, llegó a Norteamérica, llegó a donde cada uno de nosotros, de donde vivimos, llegó a México. Y gracias a Dios por ese movimiento que nosotros en estos días estamos celebrando, 500 años de la Reforma. Gracias a Dios que Él se ha dignado revelar su verdad. Y por medio de esa Escritura tenemos el privilegio hoy de conocer el Evangelio. Y ese Evangelio es el que anunciamos. El único evangelio que anunciamos es el evangelio del Señor Jesucristo, que está contenido y se encuentra en esta palabra que es la Escritura. Vamos a inclinar nuestras cabezas para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde una vez más por este privilegio incomparable que tenemos de conocer tu verdad. No es accidente, no es, Padre, que llegamos al Evangelio porque te buscamos. Tú no estabas perdido,
Si te buscamos es porque tú obraste en nuestro corazón, obraste en nuestra mente, obraste en nuestro entendimiento y nos diste discernimiento espiritual por medio de tu Espíritu. Nacimos de nuevo, nos llevaste a fe en Jesucristo y como resultado de eso hoy tenemos salvación. Señor, ayúdanos a poner el énfasis donde la Escritura lo pone. La salvación es de Jehová y un principio al fin. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que hoy podemos entender a través de tu palabra revelada. Te pido, Padre, que en un sentido singular tú ministres a cada corazón aquí presente, cada hermano, hermana. Señor, utilices tu palabra para tocar corazones, entendimientos y, Señor, iluminar de tal manera que crezcamos en ese conocimiento y en obediencia a lo que tú has revelado. Padre, no sé si en esta audiencia habrá alguna persona que no te conoce. Es posible. Y te pido, Padre, que en tu infinita providencia y sabiduría tú toques el corazón de esa persona y lo traigas a entendimiento de fe en Cristo Jesús y doblegar su rodilla delante de Él. Que hoy sea, Señor, un día de salvación. Que estos días, Señor, tú utilices para traer salvación a personas. Y utilices estas conferencias, Padre, para la edificación de tus santos. Gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos aquí reunidos. Gracias, Padre, por esta conferencia donde el énfasis es la exaltación de tu verdad, tu palabra. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.